Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Listo, chicos. Vamos a ver lo que son las reacciones químicas y sus ecuaciones. El contenido del tema número 5 son las reacciones químicas y sus ecuaciones, de las cuales tenemos como subtítulos reacciones químicas y ecuación, tipos de reacciones químicas, balanceo o ajuste de ecuaciones químicas, masa atómica y molecular, el mol, número de Avogadro, masa molar y cálculos estequiométricos. Noticias, el frío y el calor instantáneos. A veces necesitamos hielo y no disponemos de una nevera o congelador cercano. Ciertos procesos endotérmicos pueden ayudarnos a solucionar el problema. En el caso de las bolsas de frío instantáneo, podremos utilizar nitrato de amoníaco que da lugar a una reacción endotérmica. Pero si necesitamos bolsas de calor instantáneo, utilizaremos cloruro de calcio o sulfato de magnesio. La web, la química del amor. Esa especie de fascinación que hace que dos seres se queden enganchados con gran necesidad de interactuar y conocerse más, se llama la química del amor. Se refiere al conjunto de reacciones emocionales donde existen descargas neuronales y hormonales, además de ácidos, gases, olores, creados en una misma mezcla que convierte la racional o irracional, lo prudente en torpeza, que son parte del enamoramiento. La película recomendada es La química del amor y la pasión. En este documental, Edward Busser nos habla acerca del amor, abordando primero una explicación en el ámbito químico, compuestos químicos en el cerebro, y seguidamente da una explicación en el campo psicológico. La reacción química y la ecuación. Muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otras sustancias de distinta naturaleza. A estos fenómenos los denominamos transformaciones o reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que uno o varias sustancias se transforman en otras u otras distintas de las iniciales. A las sustancias que inician la reacción química las denominamos reactivos y las sustancias finales que se obtienen son el producto. Reacción de conciliación del clorato de potasio. Tenemos los reactivos y los productos. El reactivo es del clorato de potasio, compuesto iónico, y la sustancia o sustancia inicial. Los productos son el cloruro de potasio más el oxígeno de gas, que nos da una sustancia o sustancias finales. Para que los reactivos se transformen, deben romperse los enlaces que unen sus átomos. Después de estos átomos se reagrupan de modo distinto para tomar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. Observa lo que ocurre en esta reacción. Como veríamos en la parte de acá, ¿no? Se arranca una parte de otra parte y nos da resultado la otra parte. Veamos en esta de acá, se rompen los enlaces iónicos entre los iones y los enlaces covalentes entre los átomos de O C I. Como podemos observar de esta manera, se forman los enlaces iónicos entre los iones y se forman los enlaces covalentes de las moléculas de oxígeno. La ecuación química que permite representar la reacción de descomposición del clorato de potasio es KClO3 S KClOS más 3 sobre 2 o 2 gramos. Una ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido de la transformación. En el primer miembro escribimos la fórmula química de los reactivos y en el segundo miembro la fórmula química de los productos. Si hay varios reactivos o varios productos separados unos y otros por medio del signo más. Los tipos de reactivos de reacción química. La cantidad y variedad de las sustancias químicas que existen es muy grande, así como su diferencia de capacidad para reaccionar. Para clasificar las reacciones químicas podemos atender a los mecanismos de intercambio que se producen. Así distinguimos los siguientes tipos. Reacciones de síntesis. Son aquellas reacciones en las que forman una sustancia a partir de dos o más reactivos. La reacción entre el azufre y el hierro para formar sulfuro de hierro 2, Fe más S más, no da igual a FeSS. La síntesis de Haber para la obtención del amoníaco de gran importancia industrial, que es la suma de nitrógeno más 3H2O, 3H2, y la obtención del ácido sulfúrico se realiza mediante un doble síntesis, ¿no? Lo que hacíamos aquí. Este tipo de reacción se identifica fácilmente, ya que el segundo miembro de la ecuación no aparece más que una sustancia.
Tenemos que si calentamos en una cápsula de porcelana una mezcla de polvo de azufre y limadoras de hierro, observamos la formación del sulfuro de hierro 2. La reacción de descomposición son aquellos en los que la sustancia se descompone en otras más sencillas. El óxido mercurio 2 se descompone en sus elementos componentes según la reacción 2HGOS, 2HGS más O2G. El clorato de potasio se descompone por acción de calor, el cloruro de potasio y oxígeno. Por ejemplo, tenemos el cloruro de potasio y el oxígeno de esta manera, ¿no? Se suma. La descomposición electrolítica del agua permite obtener oxígeno e hidrógeno en el estado gaseoso. Como podemos observar, tenemos aquí el oxígeno y se forma en estado gaseoso cuando yo le sumo con el oxígeno. Mediante la descomposición del carbonato de calcio para calcinación obtendremos calviva. Puede considerarse como el caso contrario de las reacciones de síntesis. Por ello, el primer miembro de la ecuación aparece únicamente en la sustancia. En 1774, J. Priestley obtuvo por primera vez un oxígeno mediante descomposición de óxido de mercurio 2. Tenemos la reacción de desplazamiento. Son aquellos en los que un elemento desaloja a otro de un compuesto y lo sustituye en dicho compuesto. Tenemos un ejemplo que nos explica explícitamente esto, ¿no? El hierro desplaza el cobre de la disolución de sulfato de cobre 2 y lo libera en la forma del cobre metálico. Tenemos aquí que la reacción de los ácidos como el HCl y el H2SO4 y algunos metales como el zinc o el magnesio son reacciones de desplazamiento. El análisis comparativo de la fórmula de reactivos y productos no permite identificar fácilmente este tipo de reacciones. Tenemos que si introducimos un clavo de hierro en una disolución de sulfato de cobre, apreciamos con el tiempo una progresión de coloración de la disolución azul y un depósito de cobre sobre el clavo. Las reacciones del desplazamiento nos dice que son aquellas en las que los átomos de iones, componentes de dos sustancias, reaccionan intercambiando su posición en dichas sustancias. Tenemos el ejemplo número 5 que nos da una explicación. En la reacción entre el yoduro o el potasio o el nitrato y el plomo se produce un intercambio de las posiciones de los iones según la ecuación. Las reacciones neutralizadas entre el ácido o los hidróxidos son reacciones de doble desplazamiento. Como las reacciones del desplazamiento, un análisis comparativo de la fórmula de reactivos y productos nos permite identificar estas reacciones. Si mezclamos una disolución de yoduro de potasio y un nitrato de plomo 2, apreciamos la aparición de un precipitado amarillo de yoduro de plomo 2, como podemos observar aquí. Aquí está el yoduro, ¿no? Eso es lo que nosotros precipitamos al momento de mezclar la disolución del yoduro de potasio. Las reacciones iónicas son ciertas sustancias con las sales en disolución acuosa, están disociadas en iones. A los denominados iones especificadores los eliminamos de la ecuación. Veamos, por ejemplo, la reacción entre el sulfato del cobre 2 y el zinc, que da lugar a la formación del sulfato del zinc y cobre. CuSO4 y el zinc, en este caso cobre y zinc y cobre, más cobre. Las sales del cobre y del zinc son compuestos iónicos, están disociados en iones o disolución acuosa, por lo que la ecuación dada es formar molecular, inicialmente puede expresarse así. Las reacciones químicas es un cambio que modifica la composición química de las sustancias para formar otras sustancias diferentes. En todas las reacciones químicas tenemos, en todas tenemos dos etapas, inicial, reactantes y final, que es el producto, que es lo que hemos dicho al principio. La reacción química, hoja de papel, ceniza, reactantes, producto, condiciones iniciales, condiciones finales. Se puede decir así, si yo quemo una hoja de papel, lo que me va a quedar es una cantidad de ceniza. El ion que no ha experimentado cambio puede eliminarse en la ecuación, ¿no? Obtendremos así la ecuación iónica. Si se elimina, si es que no tiene ningún cambio, eso se elimina siempre. El ajuste de la ecuación iónica exige también la igualación de las cargas para lo que se les introduce. Si es preciso la coeficientes adecuados en el ejemplo anterior, se satisface tanto el ajuste de la masa como en las cargas.
Clasifique la reacción siguiente según sean de síntesis, descomposición, desplazamiento o doble desplazamiento. Esta actividad la van a hacer individual, chicos. Tienen que realizarla con tiempo, ya que es hasta el día de mañana, hasta el día de mañana 11 de la noche, tienen tiempo para poder realizarla. Entonces, chicos, esto tienen que analizar cada uno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco compuestos, de los cuales cada uno debe estar analizado con tiempo, chicos. Yo creo que está bastante fácil porque es más que todo teórico. Al momento es más teórico. Cuando empezamos siempre un tema es algo más teórico. Les voy a presentar en este momento lo que es el cuestionario para que ustedes puedan revisar la grabación y puedan con tiempo analizar su cuestionario y realizar con tiempo el examen. Tienen el examen del día 1 de febrero hasta el 15, así que mucho tiempo para que lo realicen, chicos. Permítanme un momentito para poderles abrir el documento y les pueda ayudar con la visualización de tal para poder realizar de manera efectiva el examen, ¿no? Eh, Permítanme un momentito que ya se abre ya. Listo. En la primera pregunta nos dice que cuál es la cantidad de moles en 36 gramos de agua de H2O. La respuesta son 2 moles. Tienen que realizar con esto que está aquí, porque les está dando un dato, ¿no? Que la masa molar vale 18 gramos mol. Se tienen 4,5 moles. La misma situación, con esto yo realizo la respuesta, es 263,25 gramos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una reacción de combustión completa? Nos dice que es la CH4 más 2 O2, CO2 más 2 H2O. ¿Cuál es el reactivo limitante del siguiente reacción si tiene 10 moles de H2 y 5 moles de O2? La respuesta es H2. Si 5 gramos de metal se disuelven en agua formando una solución de 250 mililitros, ¿cuál es la concentración en gramos por litro? Nos dice que las respuestas son 10. Tienen que tomar en cuenta todo. Ojo, ¿cuántos átomos hay en 2 moles de carbono? Hay 1204 por 10 a la 24 átomos. Tomen en cuenta todos los datos que se les está dando. Si el pH es una solución de 3, ¿cuál es la concentración de H más? Es de 1 por 10 a la menos 31. Si combinan 200 mililitros de una solución de NaOH 0,5 m con 200 mililitros de solución de HCl 0,5 m, ¿qué sucede? Perdónenme un momentito, por favor. Me parece que no les estoy compartiendo la pantalla y no me avisan. A ver, chicos, hasta el momento eh, estamos en la pregunta 7. Les voy a pasar rapidito para que puedan visualizar, ¿ya? Listo, chicos. Tenemos en la pregunta 1, que es 2 moles. En la pregunta 2, 263,25. En la pregunta 3, CH4 más 2H12 o 2 más 2H2O. En la pregunta 4, H2. En la pregunta 5, 10 gramos por litro. En la pregunta 6 es 1204 por 10 a la 24 átomos. En la pregunta 7, 1 por 10 menos 31 moles. Vamos, 200 mililitros de una solución de NaOH 0,5 m con 200 mililitros de solución de HCl 0,5 moles. ¿Qué sucederá con el pH de la solución resultante? La respuesta de la pregunta 8 es que se mantendrá neutra el pH del 0,7. Ojo, tienen que aprenderse las respuestas porque si se aprenden por literales cambia en las preguntas del examen. En la pregunta 9 que dice que un gas se ocupa en 5 litros de 300 Kelvin y una atmósfera de presión. Si la temperatura se duplica y la presión se mantiene constante, ¿cuál será su nuevo volumen? Es 10 litros.
¿Ya? 10. ¿Cuántos litros ocupará en 3,5 moles de un gas ideal a una atmósfera y 273 Kelvin? Nos dice que la respuesta es esta, de la ecuación, de lo que yo tengo que realizar. Aquí me está dando la ecuación. En este caso serían 61,6 litros. ¿Cuál es la siguiente sustancia que tiene mayor punto de ebullición? Esto sí les había dado. Es H2O, que es el agua. ¿Cuál de las siguientes soluciones es la más concentrada? Es 2 moles de NaCl. El número 13, si el equilibrio químico se desplaza hacia la derecha, ¿qué significa esto? Significa que la concentración de los reactivos disminuye. Tienen que leer bien esta pregunta, algunos están parecidos. En la pregunta 14, ¿qué ocurre con la presión de un gas si su volumen disminuye a la mitad manteniendo la temperatura constante? Nos dice que se duplica. ¿Cuál es la base conjugada del ácido? Nos dice que es HCO4. Negativo, ojo con eso porque tenemos un positivo. ¿Cuál de los siguientes metales es más reactivo en el agua? Nos dice que es el sodio, ¿no? ¿Cuál de los coeficientes estequiométricos del oxígeno en la siguiente reacción balanceada? Nos dice que es 18. ¿Cuál de la presión parcial del oxígeno es una mezcla de gases donde el O2 representa el 40% de la mezcla y la presión total de dos atmósferas? Nos dice que es 0,8 atmósferas. ¿Qué ocurre si se agrega más de reactivo en un sistema de equilibrio? El equilibrio se desplaza hacia los puntos. ¿Cuál de los enlaces covalentes tienen el carbono en el metano? La respuesta nos dice que son 4, ¿no? ¿Cuál es la valencia del oxígeno en el agua? Eso está en la tabla periódica, nos dice que son 2, por eso es H2O. Si un gas ocupa 2 litros a una atmósfera y su presión se triplica sin cambiar la temperatura, ¿cuál será el nuevo volumen? La respuesta nos dice que es 0,67 litros. ¿Qué tipo de reacción es el siguiente? Esta, y aquí ustedes tienen que verificar bien qué tipo de reacción es en descomposición. ¿Cuántos gramos de oxígeno es necesario para reaccionar completamente con 2 moles de hidrógeno en la formación del agua? Nos dice que es 32 gramos. ¿Qué propiedad hace que los aceites no se mezclen en el agua? Nos dice que son apolares. 26 nos dice que cuál es la cantidad de protones, neutrones y electrones en el ion Ca2 más, si su número atómico es 20 y su masa atómica es 40. Nos dice que son 20 protones, 20 neutrones y 18 electrones, chicos. ¿Cuál es la formulación empírica del compuesto que contiene un 40% de carbono, un 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno con esta masa atómica? ¿Cuál es la respuesta? Es C2H4O2. Un gas ideal nos dice que a 2 atmósferas de presión y 300 Kelvin ocupa un volumen de 5 litros si la temperatura aumenta a 600 Kelvin y la presión se aumenta constantemente y se mantiene. ¿Cuál es su nuevo volumen? La respuesta nos está dando que es 7,5 litros. La pregunta 29 dice que cuál de las siguientes pares de sustancias forman una disolución homogénea. Nos dice que es el sal y el agua. Y por último, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre de H2SO4? Es 6. Esos chicos con los que les puedo decir el día de hoy tienen una actividad, no se olviden, por favor. La actividad está hasta el día de mañana, 11 de la noche. Aquí están las primeras preguntas. Por favor, realizar sin ningún problema el examen, ¿no? Esos chicos con respecto al día de hoy, que tengan un excelente inicio de fin de semana, esperando que les vaya súper bien. Y nos estaríamos viendo la próxima clase, que es el día lunes. Chao, chicos.